Una vez más les doy la más cordial bienvenida junto a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio a un nuevo encuentro de nuestro ciclo Trust Generando Confianza para Chile, emitido por supuesto por nuestras plataformas de EMOL TV y también por trusttalk.cl. Una mirada al proceso constituyente bajo la experiencia de Canadá es el nombre y temática de este nuevo encuentro, este conversatorio en el que nos van a acompañar, y se los voy a presentar, Pierre Pettigrew, asesor ejecutivo de Deloitte Canadá, exministro de las carteras de Desarrollo de Recursos Humanos, Comercio Internacional y Relaciones Exteriores de Canadá. También estaremos junto a Mariana Elwin, exministra de Educación, exdiputada de la República, ahora candidata constituyente por el Distrito 11, y junto a Patricio Zapata, abogado y magíster en Ciencias Políticas, máster en Derecho y candidato también a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Aprovecho desde ya para saludar también a quienes hacen posible que estemos aquí esta mañana, que son Barrick Deloitte, Embajada de Canadá, Scotiabank Tech y Transelec. Trust Talk, tal como en las iniciativas anteriores, es una instancia en la que buscamos promover los valores de la Cámara por medio de un diálogo constructivo, profundo, mirando hacia el futuro, y es por ello que para poder abordar también algunos de estos objetivos, quiero dejarlo junto a Patricia Núñez, abogada, directora de empresas y directora de la Cámara Canadiense de Comercio, quien como representante de la Cámara nos va a dar unas palabras de bienvenida. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un honor poder dar estas palabras de bienvenida a nuestro cuarto evento Trust Talks de la Cámara Chilena Canadiense de Comercio. Una mirada al proceso constituyente bajo la experiencia de Canadá. Un encuentro especial porque hoy vivimos uno de los desafíos más importantes de nuestra historia contemporánea, con implicancias políticas, económicas y sociales que pueden definir el futuro de nuestro país para los próximos años por medio de una nueva constitución. En el encuentro de hoy nos acompaña Pierre Pettigrew, relevante político del Partido Liberal de Canadá, quien tuvo la noble misión de liderar en 5 ocasiones los más importantes ministerios de ese país, como ministro de Cooperación Internacional, Recursos Humanos, Comercio Internacional, Salud y de Relaciones Exteriores, entre otros importantes cargos en gobiernos liberales. Hoy es asesor ejecutivo internacional en Deloitte Canadá, y también presidente de la Junta de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá. También nos acompaña la exdiputada y ministra de Educación y ahora candidata constituyente por el Distrito 11, Mariana Elwin, y el abogado constitucionalista, también candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, Patricio Zapata. Y quien modera este encuentro es la cientista política Bárbara Briceño. Gracias por estar con nosotros y poder abrirnos un diálogo profundo sobre este tema. Trust, Generando Confianza para Chile, es una iniciativa de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, inspirada en el libro Trust, 20 Ways to Build a Better Country, del ex gobernador canadiense David Johnston. Esta propuesta pensábamos realizarla antes del 18 de octubre de 2019. Esa era nuestra intención, justamente porque observamos con inquietud a nuestra sociedad cada vez más fragmentada y queríamos ser un aporte al momento. Sin embargo, conocemos la historia, sabemos lo que hemos vivido durante más de un año. Aún así, Trust se hizo realidad. Y, como nuestra inspiración, queremos reflexionar y contribuir a fortalecer las confianzas en nuestro país, tomando como punto de partida las políticas y prácticas canadienses que pueden servir de ejemplo en la construcción de un nuevo Chile. Esta vez con un tema tan relevante como es la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, el documento que consagra los derechos y garantías en las personas. El régimen de distribución del poder, en general, contiene las bases de la institucionalidad, por lo que es tremendamente relevante para todas las personas y para un país. Establece las bases del contrato social por los que se rige una nación. Es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. Y hoy enfrentamos esta etapa decisiva en la que se sentarán las bases para el establecimiento, esperamos, de un Estado moderno, con un nuevo pacto social que encauce con sensatez y realismo las aspiraciones de los chilenos. La Constitución original de Canadá fue una ley del Parlamento británico de 1867 y solo Gran Bretaña tenía el poder de cambiarla. Fue en 1980 que Canadá y sus provincias comenzaron un proceso de colaboración para hacer propia su constitución e incorporar una Carta de Derechos y Libertades. Un comité de parlamentarios canadienses representativo consideró más de 1.200 presentaciones escritas y más de 300 testimonios para desarrollar la Carta final. Fue así que en 1982 se proclama la Carta de Derechos y Libertades
recibiendo la aprobación de Gran Bretaña por última vez, siendo la reina Isabel II quien firmó la ley de Canadá en Ottawa junto al primer ministro de la época, Pierre Trudeau. Esta acción le dio a Canadá control sobre su constitución y garantizó los derechos y libertades en la Carta como ley suprema de la nación, un documento que se reconoce como parte esencial de la democracia de Canadá y que ha dado forma a su identidad como nación multicultural. Es así como Canadá ha resuelto sus desafíos, con miradas de pasado y de futuro. La fortaleza de la Constitución canadiense reside en que ha sido interpretada y administrada como un árbol vivo por personas que tuvieron la sabiduría excepcional de valorar la legitimidad, evitar los extremos y reconocer la dignidad de cada individuo. En nuestro país, el 15 de noviembre de 2019, se acordó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, una propuesta que incluía un plebiscito para decidir si se quería o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debía redactarla. Y estamos a puertas de elegir a nuestra Convención Constituyente, un órgano elegido por la ciudadanía que tendrá como fin redactar la nueva Carta Fundamental, sin afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos del Estado. Debemos estar orgullosos, porque por primera vez tendremos una Constitución cuyo contenido va a ser definido por representantes democráticamente elegidos, por una comisión paritaria, proceso único en el mundo, y además esperamos que seamos capaces de canalizar nuestras diferencias como sociedad por un camino institucional. Estamos definiendo nuestro futuro como país, reconociendo nuestras virtudes y necesidades. Y es por esto que esta mañana podremos conversar, dialogar con la altura de mira necesaria sobre la experiencia desde Canadá y el desafío para Chile. Es así como les quiero dar una cordial bienvenida a nombre de la Cámara Chileno-Canadiense a este nuevo encuentro. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia. Estoy segura que esta va a ser una instancia muy constructiva en la que vamos a salir con varias lecciones respecto a cómo lo podemos hacer mejor. Justamente en esta línea, David Johnston, en su libro Trust, describe a la Constitución como: esta es mi protección ante un Estado autoritario o ante una mayoría obstinada. Y también, como lo recordó hace pocos instantes Patricia, como un árbol vivo. Una descripción que hace sentido frente a esta elección tan relevante como la que vamos a enfrentar en las próximas semanas, donde vamos a elegir a los representantes de nuestra convención constituyente y pensando, por supuesto, cómo podemos hacer para construir un mejor país, generando, tal como es la inspiración de este encuentro, más confianza entre los diversos actores. Y es por eso que en esta mañana hemos querido abordar, compartir, indagar cómo podemos aprender de la experiencia que ya vivieron en Canadá, que si bien vivió un cambio en su Carta Magna en un contexto muy distinto al que estamos viviendo nosotros, con necesidades diferentes también, por supuesto siempre podemos hacer paralelos, ver qué cosas resultaron y eventualmente qué podríamos tomar también como una referencia para nuestro propio proceso. Es por ello, ya les había presentado a nuestros invitados, ahora aprovecho de saludarlos también. Pierre, Mariana, Patricio, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Mariana, Patricio, bienvenidos también. Muchas gracias. De estar aquí. Bueno, para poder comenzar, vamos a escuchar brevemente algunas de las exposiciones que nos puedan hacer nuestros invitados, después vamos a conversar al respecto, pero para conocer más en profundidad de cómo fue la experiencia en Canadá, qué cosas han sido las más llamativas, además con un tiempo de distancia que podemos ver que efectivamente tuvo buenos resultados una vez ya implementados, queremos escuchar lo que nos pueda contar Pierre Petitgreu. ¿Cómo está, Pierre? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias. Estoy muy contento de participar en esta sesión esta mañana. Estoy muy orgulloso que estén interesados en mi país, Canadá, que es un país muy especial, ciertamente para mí, pero voy a compartir con ustedes mis observaciones sobre la evolución de la Constitución canadiense, que cambió unas veces, y de la política. Canadá es un país que, la verdad, merece su atención. No tenemos en siglos de historia. En Canadá, en siglos de historia, no tenemos 100 muertes políticas. Tenemos todo para hacer un baño de sangre en Canadá. Teníamos indígenas, franceses y ingleses luchando por el territorio, católicos y protestantes que eran en la guerra en Europa al momento que Canadá
fue formado. Así teníamos todos los ingredientes. En siglos de historia no tenemos 100 muertos políticos. Es muy interesante. Canadá es un país donde todo se negocia. Es el diálogo permanente que tiene que renovarse cada generación. Claramente es un país de argumentos, duros argumentos, pero siempre se negocia por abogados, por leyes, por compromisos, nunca por el espalda. Es un país que hice muy bien. Así quiero decir que la Constitución tiene que permitir diálogos, compromisos, evolución de los derechos. Es un framework que tiene que permitir eso, algo de flexibilidad, porque sociedades cambian mucho los deseos y las necesidades. Pero también depende sobre trust. Me encanta el tema de Trust Talk, es un tema muy interesante. Pero para confiar en otros, tenemos que ser, y hay dos palabras en inglés por la confianza. Decimos en español la confianza, como en francés la confianza. Tenemos una palabra. En inglés tiene dos palabras, trust, que es fundamental por el progreso de una sociedad, es de confiar en otros, minorías en su país, en otros. Pero para poder confiar en otros, tú tienes que tener confidence. La otra palabra en inglés para confianza es confidence. Tenemos que tener confidence en sí mismo para estar de confiar en los otros y de estar abiertos a los otros. Así, fue muy importante en el desarrollo de Canadá como país. Canadá al principio es un proyecto político muy único en el mundo. Canadienses rechazaron al principio el concepto de lo que se llama nación-estado, nation-state, nación-estado, así un estado, un gobierno y una nación. Una nación que habla un idioma, tiene una religión, que tiene un código legal, un sistema legal. No, en Canadá, al principio, rechazamos el concepto tradicional y el Canadá, en lugar de ser un país con una nación, es un país que tiene naciones dentro del país. Un gobierno, pero con naciones. Así no te decimos una nación con una etnia. Y lo que propusimos a inmigrantes cuando vienen a nosotros, no podemos decir es el idioma, porque tenemos dos idiomas oficiales, inglés y francés. La religión no es parte de la Constitución, porque tenemos muchas religiones, la libertad de religiones. Tenemos también dos códigos legales. Tenemos el common law, la tradición del common law en las provincias que hablan inglés, pero en Quebec, donde hay la minoría francesa, tenemos el Código Civil, el Código Napoleón, muy cerca de lo que tienen en el continente de Europa. Así permite a los canadienses de comprender. Me recuerdo cuando era ministro del Comercio Internacional, me recordaba que podía comprender el punto de vista, por ejemplo, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, porque podía comprender de dónde cada uno venía con su sistema legal, el código versus el common law, es muy diferente. Así teníamos en la Constitución de 1877, que era esencialmente, como lo decía Patricia, una ley adoptada por el Parlamento de Westminster en Inglaterra, dos idiomas, dos sistemas legales y todos los elementos que permitían a todos los ciudadanos de estar cómodos en el país. No había una mayoría que imponía su manera de pensar.
Así creamos una ciudadanía política y no una ciudadanía étnica. Y cambió todo por la manera de dar la bienvenida a inmigrantes. Y a este día, hoy, en 2021, todavía inmigrantes en Canadá es un tema positivo. Hay una gran apertura al concepto de inmigrantes. Y yo voy a venir un poco más sobre este tema porque cambió el país y se refleja en la Constitución. La segunda característica de Canadá, primero, un proyecto político no étnico. Segundo, característica del proyecto político de Canadá es la solidaridad, la cooperación, que casi no se refleja en la Constitución, pero que se vive en la política sistemáticamente. Y yo pienso que la solidaridad viene muy naturalmente, largamente, porque somos verdaderos seres del norte. Yo no pienso que es por casualidad que la solidaridad se vive mucho más fácilmente en un país donde hay un invierno con menos 25 grados, que tenemos que estar abiertos a otros que no tienen frío. No pienso que sea por casualidad que hay mucho más solidaridad con los escandinavos, por ejemplo, que tiene un clima difícil también. Para mí son las dos características de Canadá. Así establecemos en Canadá el federalismo. Es el centro de la Constitución de 1867. El federalismo esencialmente es dividir los poderes entre el nivel central, federal, Ottawa y las provincias. Y en Canadá todos los poderes que se acercan muy cerca del ciudadano, por ejemplo, educación, la escuela, la salud, el hospital, la comunidad, la ciudad donde vive, todo eso depende del gobierno de la provincia. Y fue exigido por la participación de Quebec al país en 1877. Los quebecois dijeron, vamos a reunirnos en este país, Canadá, pero tenemos que guardar en la ciudad de Quebec, la capital de la provincia de Quebec, vamos a guardar la responsabilidad. A la época era mucho la Iglesia Católica, pero el gobierno de la provincia de Quebec tiene que manejar la educación, la salud, todo que se... Y el gobierno federal, relaciones exteriores, ejército, el correo, el comercio internacional, el macro. Pero el micro es el nivel provincial. Así es más fácil de tener trust con su gobierno en la provincia porque se refleja más sus valores y su sistema. Es el centro del elemento. Patricia tiene razón que por mucho tiempo no podíamos enmendar, ¿cómo se dice? Enmendar la Constitución. Yo tenía la palabra. No, y era un problema que no podíamos cambiar la Constitución de Canadá. Pero era un problema canadiense. A partir de la Primera Guerra Mundial, 1418, Canadá desarrolló su propia identidad como país, más y más independiente. Nunca hubo una guerra de independencia, pero cada vez un poco más independiente. El Estatuto de Westminster, en 1931, muy interesante, porque Londres dijo a Canadá, por favor, toma su constitución en su propio país y tiene que cambiarlas ustedes, no nosotros en Londres. Pero el problema es que de 1931 hasta 80, nunca podíamos acordarnos en Canadá cómo cambiar la Constitución de Canadá. Y hubo un referéndum
sobre la separación de Quebec en 1980. Y Pierre Trudeau y como yo, en favor de la unidad de Canadá, ganamos el referéndum y es después de este referéndum Quebec votó para quedarse en Canadá, que hubimos el gran momento de la Constitución de Canadá. Pierre Trudeau era como el último objetivo de su carrera política. Hacía como 13 años que era primer ministro, él quería irse, pero él quería resolver este problema, patriar la Constitución. Y fue años de negociaciones. Y el tema para la patriación fue que Pierre Trudeau quería, había 3 problemas. Trudeau quería tener una carta de derechos y libertades, una carta de derechos y libertades. Es una idea que los abogados de Montreal, de la tradición del Código Civil, le encantaba el concepto de una carta. Pero todas las provincias del Common Law dicen, oh my God, no, que tenemos que mandar la supremacía al Parlamento. El Parlamento tiene que tener la última palabra, la supremacía. Así hubo un debate entre la idea de la carta viene realmente de abogados de Montreal, de esta tradición del Código Civil. Trudeau era en sí mismo uno. E irónicamente, al fin, la provincia de Quebec es la única provincia que nunca firmó la Constitución, que tiene la carta, a pesar que la idea de la carta venía de la provincia de Quebec. Es típicamente canadiense, lleno de contradicciones, pero funciona. Funciona porque al fin hubo una excepción por la carta, así los gobiernos pueden suspender la carta por una ley, pero casi nunca se hace. Pero es muy interesante de ver que era esta tradición del Código Civil. El otro gran decisión de la patriación fue la integración de políticas sociales dentro de la Constitución, que no teníamos. La primera Constitución era político, de poderes entre la provincia, el federal, era más así. El segundo elemento de la Constitución de 1982, la patriación tenía también what we call perecuación, lo que se llama perecuación. Son pagos de igualdad a través del país para asegurarnos que hay dinero, transfer de dinero de las provincias ricas a las provincias menos ricas para asegurarse que todos los canadienses tienen acceso a servicios públicos de la misma calidad. Buenas escuelas, buenos hospitales, así es en la Constitución de Canadá. Lo practicábamos antes, era adoptado por los canadienses por leyes, pero hoy es garantizado en la nueva Constitución de 82 de compartir entre canadienses, entre regiones, para asegurarnos que todos canadienses tienen servicios públicos de la misma calidad. Y el otro gran tema era la fórmula para cambiar la Constitución. Y el gran debate, y Quebec insistía que tenía un derecho de veto, un veto sobre todo cambio constitucional. Fue a la Corte Suprema y al fin la Corte Suprema dijo no. Quebec no tiene per se un veto, pero para cambiar la Constitución necesitamos que el gobierno federal esté de acuerdo, el Parlamento de Canadá, 7 provincias
que tiene 50% de la población. Así Quebec necesita un aliado o el otro, pero es casi un veto, pero no lo es totalmente. Es interesante de ver que integramos también elemento en la Carta de Derechos y Libertades, idiomas oficiales, derechos, libertad de religión garantizada, muy importante por muchos inmigrantes que vienen de todo el mundo en Canadá, y el hecho que el multiculturalismo era parte de la Constitución de Canadá, porque el multiculturalismo lo conocíamos muchas veces entre la política y la Constitución. Yo no sé quién es la historia del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? Las leyes que fue en la Constitución o la Constitución que influye sobre las leyes del futuro. Y en Canadá tenemos este problema siempre de huevo y gallina. Así teníamos leyes en favor del multiculturalismo, todo le 60, 70, garantizado, incluido en la Constitución de 82. Y quiero llamar su atención porque el proyecto político de Canadá, porque teníamos dos idiomas y todo, propuso a los inmigrantes un contrato muy diferente de Estados Unidos a los inmigrantes. En Estados Unidos, decimos es como un melting pot, un crisol, se diría quizás, donde se mezclan todos. Si eres italiano y tú inmigras, tú aprendes el inglés, tú tratas de hablar sin acento para integrarte. Se dicen e pluribus unum, from many one, de muchos uno. En Canadá, el país siempre no es un melting pot, es como una mosaica. Y tenemos lugares donde se habla ucrania, porque hay muchos ucranianos, el gobierno central apoyó o griegos o de todos, y había apoyo del gobierno para mantener un tercer idioma. Así, Montreal es la ciudad en el mundo donde hay el más trilingüe, porque la gente habla francés, inglés y su idioma, sea griego, español o italiano. Así es muy interesante el concepto de la mosaica, que hoy es en el centro de la Constitución, contrato con los inmigrantes. Yo hablo demasiado, yo voy a terminar como un elemento de flexibilidad y de la importancia de la flexibilidad. Poderes entre el equilibrio entre el mercado y el gobierno. Es muy interesante de ver que ese necesita flexibilidad porque cambia. A veces el mercado toma todo el espacio y tuvimos como el crash en 29, el crash del mercado. Y después hubo el New Deal de Roosevelt con programas sociales y mucho más welfare, el bienestar social. Al fin de las 70s, con Thatcher, Reagan, para ellos el gobierno no podía resolver problemas, era el problema. Y todo el mundo, y yo sé que todo que lo leo de la Constitución de 80 en Chile, Chile, su Constitución de 80, refleja el consenso del mundo a la época que el mercado podía hacer un trabajo mejor que el gobierno, pero está cambiando después de la crisis financiera de 2008, 2009, con la COVID, donde el gobierno tiene que jugar así hay un péndulo, una péndula entre... Un péndulo. Un péndulo.
en péndulo que tenemos que estar flexible para asegurarnos que como sociedad podemos adaptarnos a la realidad. Ok, ya hablé demasiado, pero son mis observaciones entre como digo, el huevo y la gallina, entre tradiciones políticas de Canadá y de la Constitución. Y yo voy a escuchar a mis colegas con mucha atención. Muchas gracias, Pierre. Muchas cosas interesantes nos comenta. Vamos a estar profundizando en unos instantes junto a Mariana y Patricio. Mariana Elwin, bienvenida, ¿cómo está? Está silenciado su micrófono. Bueno, muy contenta de participar en esta oportunidad, porque la verdad que poder escuchar a Pierre ha sido tremendamente interesante y un aprendizaje para quienes pretendemos, estamos tratando de llegar a ser miembros de la Convención Constitucional para elaborar una nueva constitución. Y hay algunas ideas que me surgen muy potentes de la experiencia canadiense. Yo quisiera señalar 3 de las que planteó Pierre y me gustaría ver un poco cómo eso lo vivimos en Chile. Lo primero que él dijo, o sea, lo primero que dijo muchas cosas, pero una de las cosas que me llamó más la atención es que, bueno, esta idea de que Canadá es un país multicultural, con muchas diversidades, y sin embargo dice, bueno, no ha habido muertes políticas en años, en 100 años mencionó. O sea, eso es un país con una estabilidad política y un respeto a sus instituciones. A pesar de esta diversidad, y creo que es tremendamente desafiante para los chilenos poder lograr algo así. Nosotros también teníamos una tradición histórica sin muertes políticas, sin muertes de políticos, larga. Nos enorgullecíamos de eso, pero tuvimos una dictadura muy fuerte, donde murió mucha gente, donde hubo mucha persecución, donde hubo muchos exiliados, y muchos exiliados chilenos en Canadá. Y luego hemos tenido yo diría, 30 años de estabilidad política, de desarrollo, que sin embargo ha culminado con una gran explosión social y con una gran crisis política y una gran crisis de confianza. O sea, el tema de la confianza es fundamental. Y Chile es uno de los países que menos confía en sus vecinos, no confía en sus instituciones. En fin, yo creo que ahí hay un tema tremendamente interesante de cómo Canadá logra tener una estabilidad política en esa diversidad. Lo segundo que encontré muy interesante es que él habla de que la solidaridad y la cooperación forman parte de la cotidianeidad de Canadá por la misma vida que se lleva allí, ¿no? Entonces tenemos estabilidad política, que hay un diálogo permanente, permanente negociación, dijo, permanente negociación. Después solidaridad y cooperación en la vida cotidiana. Entendí que ninguna de esas palabras están puestas en la Constitución. Sin embargo, forman parte de esta vida cotidiana. Y en tercer lugar, esta idea de la flexibilidad. O sea, cómo se logra una carta fundamental que entregue flexibilidad para estos cambios. Él hablaba de, por ejemplo, el cambio hoy día en la pandemia. Y nosotros, aún con la Constitución del 80, que tiene, se dice que tiene trabas, sin embargo, este país ha podido
por ejemplo, a través del estado de emergencia, unir el sistema público con el sistema privado en el sistema de salud. O sea, ha tenido una cierta flexibilidad para poder manejar estas situaciones en el último tiempo. Creo que la historia nuestra es, uno siempre ve su historia, o sea, las constituciones se hacen en momentos en los cuales hay problemas, porque si no, no. Esta constitución ha tenido numerosas reformas. No sé, Pato sabe más, pero Patricio creo que son más de 50 en todo caso. Pero nunca ha logrado una legitimidad social. Ahora, ese nunca es relativo, eso sí, porque nosotros, los chilenos, con esta constitución, fue el último recurso para derrotar a Pinochet. Y aceptamos participar en el plebiscito del 88 porque no quedaba más. O sea, se había intentado, la consigna y lo que se quería era derrocar a Pinochet, que Pinochet se fuera. Bueno, sin embargo, ya se acercaban los años y había un plebiscito de la Constitución que encontramos ilegítima y sin embargo se aceptó esta salida política. Y yo creo que ahí hay una característica de Chile que tal vez es interesante, porque en ese momento, claro, hubo sectores que no lo quisieron. Esto no fue lo que queríamos, pero sin embargo fue lo que aceptamos. Y en el fondo nuestra transición a la democracia se hizo a través de una vía institucional, desde una constitución que encontrábamos ilegítima. Pero eso legitimó la constitución. Y nosotros de alguna manera hemos gobernado 30 años con una constitución que ha elegido presidentes de la República, congresos nacionales, que ha modificado a que las autoridades de Chile, las instituciones han cambiado, en fin. Sin embargo, tiene este pecado de origen que fue concebida bajo Pinochet. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un tremendo desafío, porque hoy día, al contrario de lo que ha pasado cuando se han hecho otras constituciones, por ejemplo, cuando se hizo la Constitución española o cuando se hizo la Constitución la Constitución colombiana, o la Constitución, no sé cómo habrá sido la Constitución cuando se hizo la Carta, perdón, al contrario de lo que uno ve, en Chile tenemos una situación muy polarizada. Entonces, la palabra negociación, la palabra diálogo, la palabra consenso, están muy cuestionadas. Entonces, hay sectores que creen que lo que viene es cambiar Chile, refundar Chile, hacer un Chile completamente distinto, cambiar el modelo, cambiar la cultura. Quisiéramos todos que nuestra cultura fuera más cooperativa, más solidaria, más colaborativa, más flexible, más respetuosa, pero sin embargo, en la forma como estamos dialogando, aunque yo creo que aquí hay un proceso de aprendizaje también, y espero que la convención, uno tiene expectativa de que en la convención constitucional podamos tener un diálogo abierto, respetuoso, pero hoy día el país está muy confrontado, está dividido respecto del diagnóstico que tenemos como país. O sea, unos creen que este es un país que iba marchando y que de repente explotó por obra de magia. Otros creen que este país fue una tortura yo participé en un foro hace unos días que una candidata constituyente dijo que este país había vivido 47 años de abusos sistemáticos y que nunca había habido democracia. Entonces tenemos estas visiones extremas
que no sé cómo vamos a lograr esos conceptos que quisiéramos lograr, porque, y que están en el imaginario de lo que yo creo que todos los chilenos quieren. Una constitución que sea respetuosa, que sea la protección para las personas frente al Estado, frente a las mayorías totalitarias o minorías que se impongan, el garantizar sus derechos y libertades. Nosotros estamos viendo mucho más una constitución que garantiza derechos sociales a la ciudadanía, más que una constitución que protege a la ciudadanía en sus libertades y en su propio desarrollo. No sé, yo veo que nosotros estamos viviendo un dilema, pero tengo la confianza de que lo vamos a resolver bien, pero es un tiempo muy, muy convulsionado el que nos ha tocado para hacer esta constitución. Y yo creo que estos conceptos que nos ha entregado Pierre nos sirven para esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Patricio Zapata, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Pierre, por tu tan motivadora intervención. Un saludo a Mariana, mucho afecto, a Patricia. Cuando escucho a Pierre hablar con tanto entusiasmo de la constitución de su país, a mí se me confirma la convicción que tengo hace muchos años de que ese debe ser nuestro objetivo: tener una constitución que suscite esa convicción, esa lealtad. Y me podrá corregir Pierre. Él ha declarado que él pertenece al Partido Liberal. Yo sospecho que si hubiéramos invitado a un distinguido político o jurista que perteneciera al Partido Conservador Progresista de Canadá, o al New Democratic Party, o al Green Party, o al Bloc Québécois, habríamos escuchado similar entusiasmo por lo que ha sido el desarrollo político canadiense. Nuestra tragedia como país es que el entusiasmo dependía de la posición política. Entonces teníamos una constitución que algunos compatriotas, algunos profesores, algunos abogados, irían a defender a un foro en Canadá, o en Japón, o en Argentina, con mucho entusiasmo. Gran constitución. Pero otros chilenos, otras chilenas, invitadas a ese mismo seminario, no tendrían ese entusiasmo. Entonces, el objetivo que nos hemos propuesto como sociedad es alcanzable. Nosotros queremos compararnos con Canadá porque admiramos muchas cosas de Canadá. Y una de las cosas que queremos alcanzar es una institucionalidad compartida y legítima, que promueva la cohesión social. Esa es la convicción que está detrás del triunfo del apruebo, de ese 80% que votó por el apruebo. Ese 80% no piensa que todo lo que hay en la actual Constitución está mal. No, hay muchas cosas que están en la Constitución que están bien, entre otras cosas porque las hemos incorporado los demócratas en los últimos 30 años. Y hay otras que vienen de antes. Pero yo quiero detenerme en el entusiasmo que se le advierte a Pierre y que probablemente le advertiríamos a un profesor, a un político alemán, si lo tuviéramos entre nosotros, y le pidiéramos que comentara la ley fundamental de Bonn. Yo quiero ser ambicioso, no utópico, Chile es un país con recursos limitados, es un país con problemas, pero quiero ser ambicioso en materia institucional. Yo creo que nosotros podemos ponernos como meta que en algunos años más cualquiera de nosotros invitado a otro foro, a otro país, pudiera hablar de la Constitución de Chile con el mismo entusiasmo que ha usado Pierre. Yo creo que eso pone de manifiesto de qué se trata esto.
porque hablamos de la casa de todos y todas. Y creo que en Canadá se siente que es la casa de todos y todas la Constitución. La segunda idea que quería resaltar es la importancia de los liderazgos. ¿Ah? De los liderazgos. En el caso de Canadá es evidente que Pierre Trudeau jugó un papel fundamental, fundamental. No fue el único, también fue importante el papel de otros primeros ministros de otras provincias. El desafío era mayúsculo. Pierre no lo comentó, pero el resultado del plebiscito del año 80 fue muy estrecho. Fue muy estrecho. No es que hubo en Quebec una rotunda y categórica afirmación. Había un fuerte sentimiento secesionista. Entonces era una situación crítica para Canadá como país. Y ahí estuvo a la altura el liderazgo. Yo espero que en este proceso constituyente surjan de la base social, de la ciudadanía, del voto ciudadano, muchos liderazgos. Esta Constitución chilena no va a tener el apellido de un gran líder, como lo tuvo la Constitución del 25, Arturo Alessandri. Esta Constitución no va a tener el apellido de un personaje, como Pinochet, en el caso del 80. Esta Constitución va a tener muchos apellidos distintos. Lo bonito es que algunos apellidos van a ser apellidos muy castizos, González, Pérez, otros van a ser apellidos de origen europeo, y además, que es lo más fantástico de todo, muchos apellidos de origen en nuestros pueblos originarios. Una Constitución con muchos apellidos, la de los 155, y ojalá de muchos otros cientos de miles, ojalá millones, que acompañen el proceso. No tenemos un único liderazgo. Eso es una desventaja en algún sentido. En Canadá fue importante Pierre Trudeau, fue muy importante. Yo entiendo que se le recuerda, no solo por eso, como recordaba Pierre, su trayectoria política es larga y destacada, pero padre de la Constitución no sería injusto decirlo en Canadá. La tercera idea que quería comentar tiene que ver con una cosa que señaló al pasar Pierre. Me parece muy interesante. El tipo de federalismo que tiene Canadá. Yo hice mi estudio de posgrado en Estados Unidos, creo conocer bien el federalismo norteamericano, y fíjense la diferencia entre un federalismo como el norteamericano, que se defiende y se explica como un conjunto de 50 laboratorios, para que en cada uno de estos 50 laboratorios, que son los 50 estados, se busquen fórmulas originales distintas, y para que las mejores fórmulas tengan éxito. Y que si los ciudadanos están descontentos en Arkansas o en Alabama, se muevan a California o se muevan a Colorado a buscar oportunidades. Es una idea que tiene una potencialidad creativa evidente, pero que termina resultando en un país donde conviven estados con una calidad de vida equivalente a Dinamarca y algunas comunidades del sur de Estados Unidos, pienso en Arkansas, por ejemplo, pienso en zonas de Alabama o de Luisiana, pobres. La brecha entre la educación y la escolaridad, entre Nueva York, por ejemplo, y algunos estados del sur, es abismante. Por eso me parece tan interesante el federalismo solidario, que es algo que tienen en la Alemania federal y en Canadá. O sea, al ciudadano de Ontario no le es indiferente lo que pase, ¿no es cierto?, en Nueva Escocia. Al ciudadano de Quebec no le es indiferente con lo que pase con los ciudadanos de otras provincias, porque existe ese vínculo de solidaridad. Nosotros que nos vamos a lanzar, espero yo, con mucha fuerza en un proceso de descentralización, debiéramos evitar a toda costa estos federalismos competitivos, estos federalismos depredadores, y abrazar un federalismo, no federalismo, quiero decir regionalismo, descentralización, solidario. Nosotros tenemos un problema parecido al de Estados Unidos. Tenemos 3 comunas de nuestra ciudad principal que tienen la calidad de vida de Dinamarca: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea.
Y tenemos unas 200 comunas de nuestro país que tienen condiciones de vida de países pobres. La Constitución no va a hacer milagros, ¿no es cierto? Pero yo creo que incorporar con más fuerza el concepto de solidaridad entre los territorios, que no dependa de lo bien o mal que se haga el Fondo Común Municipal y de lo bien o mal que se recaude a través del impuesto territorial, sino que sea una definición estructurante. Creo que es algo que tenemos que mirar con mucha atención de Canadá. Finalmente, quiero destacar la manera inteligente en que Canadá entiende que la unidad de un proyecto o de una idea política no depende de la homogeneidad étnica o racial. Nosotros en eso tenemos mucho que aprender. Nosotros hemos tenido una relación tóxica con nuestros pueblos originarios. Tenemos mucho que aprender. Y existe entre nosotros, desgraciadamente, y asoma a veces el feo rostro de la xenofobia con los extranjeros. Asoma a veces, con los migrantes. Yo creo que en Canadá observamos una capacidad de abrazar la diferencia, de apoyar la diferencia como una fuente de riqueza, de progreso, de libertad, de civilización. Así que yo felicito a la Cámara Chilena Canadiense. A veces esto de derecho comparado se presta para manipulaciones, claro, porque a veces se usan frases sueltas y se dice cuidado porque Venezuela, cuidado porque Colombia, pero estos ejercicios más profundos, más conversados, con más antecedentes, son muy útiles porque tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender acá en Chile y le agradezco mucho a Pierre de la Cámara Chileno-Canadiense que nos dé esta oportunidad para aprender. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y ahora iniciemos una conversación en base a algunas de las cosas que ustedes dijeron. Pierre, uno de los puntos de partida para todo el proceso que ustedes desarrollaron fue justamente la confianza. Mencionaba lo importante que era generar confianza incluso desde uno mismo para poder confiar en los demás. ¿Cómo ustedes lograron generar ese ambiente pensando en nuestro escenario actual, tan polarizado, y tomando también algo que mencionó Mariana respecto a las expectativas de cambiarlo todo? Mencionó en algún momento al principio, Pierre, la importancia de conjugar también pasado y futuro, no solo borrar todo y partir de nuevo. Sí, gracias, Bárbara. Muy interesado por las observaciones de mis colegas. La confianza viene del hecho que cada uno en el país puede reconocerse. Así, sí, pero tengo que decir que en Canadá los problemas históricamente fueron mucho más políticos que sociales. Así son las instituciones políticas que llamaron nuestra atención. Canadá siempre, o casi siempre, fue un país del centro. Patricio tiene razón que conservadores, New Democrats, como de los o liberales, compartimos mucho más que lo que nos divide. Es una gran ventaja de Canadá, es que realmente somos un país del centro y es mucho más fácil de desarrollar la confianza cuando compartimos tantos valores. Ayuda mucho. Pero tengo que decir que mi entusiasmo no está compartido por todos, Patricio. Le Bloc québécois, los nacionalistas en Quebec nunca permitirán después de 82 a un gobierno de Quebec, de la provincia de Quebec, de firmar la Constitución canadiense. Así, hoy día, la Constitución canadiense nunca fue aprobada o firmada por el gobierno de Quebec, y no únicamente gobiernos separatistas, gobiernos federalistas también nunca pudieron firmar esta Constitución. Y el primer referéndum de 80 era 60 y 40. Los federalistas habían ganado bien el primer referéndum.
Es el segundo en 95, donde el 50-50, muy cerrado. ¿Y por qué fue tan cerrado? Es que el gobierno de Mr. Mulroney en la época había tratado de reconciliar los quebecois con la Constitución canadiense, con un acuerdo que se llama del lago Meech Lake. Pero no funcionó. No funcionó. El resto del país al fin rechazó a Meech. Los quebecois fueron tan insultados que el acuerdo de Meech no permitió a Quebec de firmar la Constitución. Es la razón por la cual en 95 el resultado fue tan cerrado. Pero si yo miro ahora 25 años después del referéndum tan cerrado, no es un tema que se discute en Quebec. Nadie se preocupa que Quebec no firmó la Constitución. Y si tenemos un sondeo en la provincia de Quebec sobre la carta, que es el elemento principal, la carta es más popular en Quebec que en el resto del país. Así es muy irónico como país, muy irónico. Y tengo que decir dos otros temas de sus observaciones. Primero, el federalismo competitivo vale la pena porque nos ayuda a hacer buenas políticas sociales, económicas, de educación. Porque lo que pasa es que cuando una provincia experimenta una nueva programa social, podemos chequear, el resto del país está observando. Y si el programa está bueno, otras provincias van a adoptarlo. Si no funciona, no perdimos el tiempo. Así es una gran ventaja de tener la posibilidad de experimentar provincia por provincia. Por ejemplo, todo el sistema de salud pública que tenemos en Canadá, single payer, el gobierno paga por todos los costos en la salud. Es interesante que empezó en la provincia de Saskatchewan, una provincia del oeste, no, una gran provincia, como 1 millón de ciudadanos, donde experimentan cómo funcionó el gobierno federal, la exportó en todo el país después. Porque funcionaba bien. El otro tema de una observación que hizo Mariana, cómo con tanta diversidad podemos mantener el consenso y la apertura a uno u otro. Como decía, es muy importante, como decimos en inglés, to be confident en sí mismo. Las instituciones políticas dan la posibilidad a la minoría que habla francés de tener tanta confianza en su propia cultura que él puede estar abiertos a la diversidad y a los otros porque tenemos la seguridad que nuestra cultura y idioma tiene un futuro, que vamos a mantenerlo. Sorry, Bárbara. Sí, es que justamente en base a lo último que dice, vamos a tener que hacer un esfuerzo de confianza, aumentar el diálogo, pero al mismo tiempo tenemos expectativas que pueden ser muy elevadas. Mariana, ¿cómo estás viendo eso en este momento respecto a lo que se pueda conseguir con este proceso? Bueno, yo soy optimista, pero creo que es difícil, que estamos frente a una situación muy polarizada, y muy dividida en el país. No hay grandes consensos. Y es más, hay sectores de la población o del mundo político, yo no creo que de la población, pero del mundo político, que están en contra de los consensos, que quisieran ir a imponer una mirada que es la propia mirada respecto de cómo ven el futuro de Chile. Ahora, creo que hay una oportunidad, como dijo Patricio, no sé, de una convención de 155
personas elegidas popularmente, donde va a haber paridad, donde va a haber representantes de los pueblos indígenas, donde se va a poder conversar mirándose a los ojos, donde tendrá que haber causas de participación también, pero creo que lo que sea capaz de hacer esa convención, de cómo trabaje esa convención, que permita generar confianza, bajar los prejuicios, y mirarse a los ojos y decir, este señor no es o despejar la cantidad de fake news que hay en medio de todo esto. Pienso que es una oportunidad única y que tiene que haber transparencia, pero también tiene que haber espacios de deliberación en el cual las personas puedan conocerse para poder tener confianza el uno en ¿Cómo generamos así entonces, Patricio, que esta pueda ser finalmente la casa de todos, en la medida que hay sectores que incluso creen que hay personas que no tienen derecho ni siquiera a participar en la elección para la convención? Bueno, yo lo dijo al pasar, Mariana, yo creo que hay una cierta crispación y polarización a nivel de las élites, no solo en Chile, no solo en Chile. Si uno se detiene a observar el debate político en España, por ejemplo, uno se toma la molestia de mirar al azar un debate en las Cortes entre Pablo Casado, Pedro Sánchez, los dirigentes de Vox, es deprimente. La última campaña norteamericana en los Estados Unidos de Norteamérica fue deprimente en términos de la polarización. Este es un fenómeno bien global y es interesante observar que en el caso de Canadá, y nuevamente, como yo estoy aprendiendo, Pierre, encantado de que me corrija, la brecha entre el planteamiento de los conservadores de O'Toole en la última campaña y los liberales de Justin Trudeau era mucho menos ancha que la brecha, por ejemplo, entre Corbyn y Boris Johnson en el Reino Unido, o la brecha entre Donald Trump y Joe Biden. O sea, y eso que tienen el mismo sistema electoral. Tienen un sistema electoral mayoritario que supuestamente promueve soluciones centristas y moderadas. Así se defiende siempre el sistema de ridings, se llaman en Canadá, ¿no es cierto? El sistema de elegir un diputado por distrito. Y sin embargo, la política canadiense parece como más moderada. Eso nos lleva a reflexionar sobre la cultura política. Algo que las normas pueden incentivar o promover, pero que no solucionan mágicamente. Una nueva o mejor constitución, en el mejor de los casos, puede fomentar o inducir comportamientos políticos cooperativos, pero no va a cambiar la cultura de un día para otro. Yo no tengo esa aspiración de ingeniería constitucional de que con una nueva constitución uno cambia el país o cambia la cultura. Entonces, resumiendo, Bárbara, yo te diría, hay un aspecto interesante de la cultura. Yo creo que a nivel del pueblo de Chile, no de las élites, hay una inmensa reserva de moderación. Yo lo comprobé cuando fui presidente del Consejo de Observadores y me tocó acompañar a los 200.000 compatriotas que fueron a los encuentros locales. Ese es el Chile más real, no las 13.526 personas activas en Twitter. Porque esas 13.526 personas activas en Twitter son personas que si fueran ellas las que gobernaran, fueran ellas las mayorías, bueno, José Antonio Casta habría sido presidente de Chile. O el Partido Comunista tendría un 62% de los votos. Entonces, hay un Chile profundo, un Chile sensato, un Chile moderado, que se va a expresar en las votaciones de mayo, no tengo ninguna duda. Moderado y sensato por los cambios que el país quiere y necesita, urgentemente y desesperadamente. Moderado por los cambios. Justamente entre esos cambios también hay discusiones de fondo respecto a cuál es la extensión que debería tener nuestra Constitución. Corta, precisa, principios básicamente, o tratar de meter todo lo posible, lo que va a ser más difícil, por supuesto, llegar a acuerdos y que sea quizá una Constitución que pueda durar en el tiempo. Pierre, ¿cómo ve ese debate? Para mí es importante de mantener una flexibilidad porque las situaciones cambian siempre. Es importante de mantener principios, derechos, por ejemplo,
el equilibrio entre el mercado y el Estado siempre tiene que cambiar y puede cambiar también en un país como Canadá dentro de una provincia. No tenemos sistemáticamente la misma relación entre el gobierno y el mercado en una provincia y la otra, porque tenemos provincias más conservadoras, otras provincias más liberales. Pero como decía, la ventaja de Canadá es que no tenemos la polarización que tienen en Gran Bretaña o Estados Unidos. Mariana, ¿cómo ve esa discusión para que pueda perdurar la flexibilidad? Me imagino que tiene que ir en principios más generales que en cosas muy específicas. Comparto plenamente la idea de que tiene que establecer principios, orientaciones, garantizar derechos, definir la organización de la sociedad, pero tiene que ser en líneas gruesas, porque la democracia consiste en que a partir de esos principios la ciudadanía va eligiendo gobiernos de distintos signos, va enfrentando situaciones diferentes y tiene que darse espacio para la legislación y las políticas públicas y la deliberación democrática del tiempo que viene. Si queremos una constitución que dure, no puede dejar todo amarrado. Gran crítica a la constitución de Pinochet es que dejó todo amarrado. Aquí tenemos que tener una constitución que deje abierto. Patricio, justamente esta es una de las críticas que se le han hecho a las campañas electorales, franja, en que se tiende a veces a confundir lo que es una constitución y programas de gobierno incluso. Bueno, sí, no han sido quizás las mejores condiciones para una campaña, porque hemos juntado en una misma campaña la elección de gobernadores, alcaldes y de convencionales. Y en la medida que se acerca la fecha de la elección presidencial, esa otra discusión también empieza a entremezclarse. ¿Ah? Hubiera sido el ideal, por supuesto, haber seguido el itinerario original, ¿ah? Haber tenido el plebiscito en abril del año pasado y en octubre haber elegido la convención. Pero no tiene ningún sentido llorar, ¿no es cierto?, porque la pandemia impone sus términos en forma inapelable. La pandemia manda. ¿Ah? Entonces es difícil conversar en serio y a veces parece, como dices tú, una subasta de que no ofrece más derechos. Y eso no augura necesariamente una buena conversación. Ahora, déjame agregar, yo entiendo en todo caso que en una realidad social profunda, con la sensación y la convicción de millones de que tenemos un problema con la igualdad en nuestro país, hay un problema serio con la igualdad en nuestro país. El tema de los derechos aparezca con mucha fuerza. Yo creo que eso es genuino, no es una moda, no es la academia del lunes, es una cuestión que tiene raíces. Más aún, te diría, que Chile se tenga que definir como un Estado social, asumiendo lo que señala muy de acuerdo con Mariana, de que no debe entrar en detalles la Constitución, no debe prejuzgar sobre las políticas de gobierno, las políticas públicas. Eso hay que dejárselo a nuestros hijos y nuestros nietos, a quienes ganen las elecciones. La Constitución no tiene que ser tan arrogante como para resolverlo todo. Pero yo creo que si la Constitución que creemos, que construyamos, quiere ser la Constitución legítima de Chile, del Chile real, del Chile profundo, tiene que conectarse con una cosa que es de larga data, que fue interrumpida brutalmente en 1973. La idea de los derechos sociales no comenzó en 2011 con las marchas de los estudiantes. Es una idea que se remonta a Valentín Letelier, a Eduardo Cruz Coque, es una idea que se remonta a Gabriela Mistral, a Clotario Blest, a Alberto Hurtado. Ha sido una larga lucha por una salud más igual, por una educación de calidad, respetando la libertad de la familia, y por una seguridad social decente. Entonces, a mí me parece que afirmar con fuerza el Estado social no vulnera la libertad y permite que tengamos gobiernos en el futuro de centro-derecha que potencien más los mercados, por supuesto, y gobiernos más de izquierda que potencien más la regulación. Pero yo creo que una constitución chilena, aquí cada uno habla de su país, me encantó cuando Pierre hizo la reflexión sobre la temperatura. Ya Montesquieu
Montesquieu, en El espíritu de las leyes, tiene un acápite en que habla cómo el clima influye en la cultura política y compara el Mediterráneo con los pueblos nórdicos. Bueno, Chile es Chile, y Chile tiene una tradición de Estado social. Patricio, agrego una pregunta a lo que me estás mencionando. ¿Cómo entonces conjugamos esta necesidad de los cambios, la moderación que mencionaba previamente también, las expectativas de lo que la gente espera y un sentido de realidad, pensando en lo que realmente se va a poder cambiar y en qué plazos también? Pensando, por supuesto, en la incertidumbre, que es lo que menos tenemos en este momento, además sumado a la pandemia. Perdón, ¿me preguntas a mí, Bárbara? Ya, una pregunta sencillita. ¿Ah? Súper simple, porque quienes nos están viendo quieren más o menos dimensionar No, el problema. no, mira, yo creo que hay dos elementos de realidad que ayudan. Nadie puede garantizar nada, nadie seriamente puede asegurar un resultado, pero el primer elemento de realidad es que tenemos una sociedad donde no hay ningún sector político que esté en condiciones de imponer sus términos. Todo indica que el resultado de las elecciones va a mostrar a una variedad de posturas. No va a ocurrir como ocurrió en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia, que hubo un sector político que se quedó con el 60, el 70, el 80 o el 100% de los escaños. Esa es una cuestión que hace evidentemente muy difícil una conversación moderada, una transacción. Nosotros en Chile vamos a tener otro resultado. Y segundo, tenemos una regla de 2/3, que yo creo que va a producir el efecto que produjo en Colombia o en Sudáfrica. Es decir, va a obligar a tener generosidad. Si es que la generosidad no aflora naturalmente, si no es el resultado de un buen ánimo, de un buen espíritu, va a ser una necesidad. Te repito, no estoy seguro de que las cosas vayan a salir bien. Yo creo que pueden salir bien, es que cada uno tiene que asumir su responsabilidad para que salgan bien. Mariana. Sí, yo quisiera agregar dos cosas. Una es que además de una constitución que permita esta flexibilidad y que le dé espacio a las leyes y a las políticas públicas posteriormente y a la gobernanza democrática, creo que la Constitución tiene que ser clara, porque cuando Patricio dice, mira, tenemos que garantizar derechos sociales, yo lo comparto plenamente, y ahí hay una tradición chilena, y la Constitución alemana también se define como una constitución como una república federal, democrática y de derechos sociales. Pero acá entendemos cosas distintas por mismos conceptos. Entonces, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, hablamos mucho, estamos muy como ideologizados en ese tema. Una cosa versus la otra. Bueno, no sé, ¿por qué no se puede? Tenemos que precisar bien lo que entendemos por cada término. Y lo otro, que a mí me parece que es fundamental, que nosotros estamos viviendo un problema que no creo que haya existido en el último tiempo o en los últimos 40 años en Canadá, que es una pérdida de convicciones democráticas. Y eso ya lo vivimos antes. Lo vivimos antes del quiebre de la democracia del año 73. Y entonces hoy día el fortalecer la institucionalidad democrática es demasiado importante. Porque hoy día hay parlamentarios que están disponibles a saltarse la Constitución, la gente está disponible a no respetar las cuarentenas, en fin, yo creo que hay un tema ahí de deterioro de la institucionalidad que tenemos que lograr en la nueva Constitución. Otra de las discusiones arduas que vamos a tener seguramente es la incorporación de los derechos sociales. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo asegurar que no solo queden consignados en la Constitución, sino que también se puedan cumplir? Pierre nos mencionaba que en un principio también había sido un tema relevante en Canadá, aunque la gran mayoría de ellos ya en la práctica ocurrían de esa manera. ¿Cómo ve esa discusión, Patricio? Mira, y qué bueno tener a Pierre para que nos pueda después complementar. Yo entiendo que en los últimos 10 o 15 años se ha producido un debate en Canadá
respecto a la conveniencia de entender la Carta del año 82 más allá de lo que son las libertades de primera generación. De hecho, hay un fallo importantísimo de la Corte Suprema de Canadá del año 82, no, perdón, del 2002, que se llama Gossin con Quebec. Fue 5-4. Ahí se discutió precisamente si no debía entenderse que las libertades más clásicas llevan de suyo un mínimo de subsistencia. Yo he leído a Justin Trudeau en los últimos años insistir en la conveniencia de reforzar el compromiso social como una cuestión indispensable. ¿Ah? La pandemia solo vino a confirmarlo. Entonces, es un debate que también tienen en Canadá, por eso es tan bueno que después Pierre pueda comentarlo. Yo diría lo siguiente: aprendamos para hacer una incorporación de derechos sociales precisa que evite los riesgos, porque efectivamente hay riesgos, hay peligro. Si uno lo hace de una manera precipitada, uno efectivamente lo que puede producir es irresponsabilidad fiscal, o puede entregarle al final a los jueces la posibilidad de decidir las políticas sociales. Pero vuelvo a Alemania Federal. Hay maneras de hacer las cosas y por eso uno puede aprender. Qué bueno que Pierre nos puede confirmar, pero yo lo que decía Pierre es que en Canadá en los últimos 10 años, especialmente después del fallo Gossin con Quebec, hay un cierto debate respecto a darle a la Carta un componente social e incluir el derecho a la subsistencia, y que Justin Trudeau ha venido planteando esto como una comprensión más de este árbol vivo que es la Constitución, este árbol vivo, una comprensión más profunda de los derechos y las libertades. Pierre, justamente a propósito de la incorporación de los derechos sociales, va a ser uno de los puntos más debatidos probablemente en nuestra convención. ¿Qué podríamos mirar también de la experiencia que tuvieron ustedes? Aunque, como nos comentaba al principio, muchos de esos derechos en la práctica ya ocurrían. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron ustedes en esa discusión? Lo siento, había perdido el señal unos minutos, así me faltaron unas observaciones suyas. La integración del social dentro de la Constitución de 82 fue más el principio de compartir entre las regiones de una provincia más rica que tiene más fiscalidad, más impuestos, para las provincias que tienen menos. Así, la garantiza es de mantener la calidad de servicios públicos en el país, pero no es el servicio per se, no es definido. Será igual a través del país, pero no dice más que es el nivel que debe ser. Mariana, ¿cómo ve esta discusión? Y también volviendo un poco a las expectativas, las dificultades que vamos a tener nosotros en nuestro propio proceso, y cuáles son las principales inquietudes, las preocupaciones que tiene la gente mirando lo que se está viviendo en medio de un año de pandemia, en medio de incertidumbre económica. Es un momento bien complejo que estamos viviendo muchos más cambios además del proceso. Bueno, las preocupaciones de la gente cuando uno está haciendo la campaña son muy aterrizadas. Además, hoy día Chile está viviendo un problema serio tenemos 30.000 familias en que alguien ha muerto, estamos con cuarentenas extendidas, con una crisis económica para la gente que no puede trabajar que es enorme, una clase media frágil que ha caído a la pobreza se ha ampliado. O sea, estamos haciendo una constitución en un momento en que el país está de alguna manera retrocediendo muchos años respecto a lo que había avanzado. Entonces creo que los temas de pobreza, de cómo se aborda la pobreza, el tema de cómo se garantizan derechos sociales, también requiere de una mirada distinta a la que estábamos empezando a tener. O sea, estábamos empezando a decir, este país puede garantizar derechos igualitarios para todo el mundo, gratuidad universal en la educación superior,
Hoy día estamos volviendo a 15 años atrás, con un país con menos recursos, mucho más endeudado, y que vamos a tener que hacernos cargo de la tremenda inequidad territorial, de los campamentos que han surgido, de los migrantes que viven en condiciones miserables. Entonces, no sé cómo se va a conciliar esto en la Constitución. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de narcotráfico, son los temas que demanda la gente hoy día. ¿Y cómo hacemos eso para que la Constitución los aborde? Y a mi juicio, la mejor manera de abordarlos es que tengamos una democracia sólida y un poder ejecutivo y un poder legislativo que colaboren y que puedan, y un Estado activo presente que permita resolver los problemas de la gente a tiempo. Porque si nosotros nos demoramos 10 años más en resolver los problemas que tenemos hoy día, agravados después de esta crisis, la crisis social y la crisis sanitaria, bueno, en 10 años más vamos a estar pidiendo una nueva constitución. Ese es mi punto. Pierre, si bien ustedes no estaban viviendo una crisis de la magnitud que tenemos nosotros, ni la polarización también actual, siempre un proceso constituyente trae incertidumbre. En el caso suyo, un par de años en el que estuvieron en este proceso, ¿cómo lo hicieron para poder enfrentar esa incertidumbre, tratando de alguna manera dar certeza, tranquilidad a la ciudadanía, a los mercados, a todos quienes necesitamos para que siga avanzando y creciendo el país? Creo que el tema de Mariana es la democracia, es el diálogo político, los análisis que tenemos que compartir, tenemos que desarrollar unos consensos, tenemos que, por ejemplo, sobre el tema de la igualdad, es el problema mayor de toda América Latina, que es el continente donde hay más igualdad, es América Latina, es el problema fundamental. Porque el continente no puede dar su potencial. Así, es el tipo de diálogo político, económico, inteligente que la gente tiene que tener, pero no va a resolverse en una constitución. Es en el diálogo político, las instituciones donde pueden actuar. Patricio, y pensando en esa incertidumbre que siempre viene acompañando los procesos constituyentes, ¿sería una buena idea quizá partir con algunos temas complejos, ir despejando, por ejemplo, derechos de propiedad, cosas que pudieran inquietar a las personas que probablemente pueden haber incluso más acuerdo de lo que creemos, pero al despejarlo se genera tranquilidad para lo que viene? Bueno, la sociedad chilena está atravesada por dos sentimientos muy poderosos, la esperanza y el temor. Y en algunas personas están los dos conviven. Entonces todo lo que se haga por darle cauces ordenados a la esperanza y responder a los temores sensatos, a los temores razonables, es importante. Yo he sido testigo de esfuerzos valiosos que se han hecho en el campo universitario y académico por identificar acuerdos. Hay un esfuerzo que se plasmó en un documento que firmamos unos 30 y tantos profesores de Derecho Constitucional, y habían profesores desde cercanos a la UDI hasta el Partido Comunista, donde identificábamos ciertas cuestiones, llamémoslo así, centrales en las que existe acuerdo. Todo lo que se haga en esa dirección es positivo, repito, porque tenemos que trabajar con esperanza y con temores. Esos dos sentimientos están ahí, hay que articularlos, hay que ser responsable. ¿Qué cosas puede hacer uno? Cada uno, digamos. Tiene que, a ver cómo decirlo, tiene que extremar su sentido de responsabilidad. Tiene que extremar su sentido de responsabilidad. Tiene que escuchar con calma. Yo valoro mucho lo que ha dicho Pierre ahora recién en su última intervención. La capacidad de conversar es lo que permite una buena gobernanza. Así como hay un populismo de izquierda que cree que una nueva constitución mejora los sueldos y las pensiones, también hay un populismo constitucional tecnocrático
que cree que con una constitución que copia el sistema francés o el sistema de no sé dónde, vamos a tener buenos gobiernos. No. Repito, una constitución puede fomentar o puede incentivar la cooperación, puede fomentar la organización, puede fomentar la participación, pero al final, el tipo de gobernanza que tengamos va a depender mucho de la cultura política, de los liderazgos que elijamos, de la recuperación de ciertas virtudes cívicas, diría Cicerón, que están ahí, yo insisto que están ahí, no han muerto. Déjame terminar, Bárbara, porque estamos acercándonos al final. Yo efectivamente comparto con Mariana que hay signos preocupantes en nuestro desarrollo reciente, pero ellos conviven con signos auspiciosos. Hoy día Chile es un país con más conciencia ambiental y ecológica de lo que éramos hace 15 años. El movimiento contra el cambio climático. Hoy día nuestros jóvenes son más conscientes de la situación y realidad de la mujer en un mundo de patriarcado y machismo institucionalizado con sus secuelas de violencia a la mujer. Hoy día hay mayor tolerancia hacia las diferentes formas de ser de las personas, incluyendo la orientación sexual. Eso también es parte de lo que nos ha pasado en los últimos 15 o 20 años. Y ahí yo recuerdo, por ejemplo, lo que le costó a Mariana, como diputada, hace algunos años atrás, una ley de divorcio, ¿no es cierto? O lo que costó a una ley Zamudio. Entonces, ¿hay signos preocupantes? Sí. Hay cuestiones que son complejas. Pero también yo veo una sociedad chilena que es en algunos ámbitos más abierta, más consciente de los abusos y los atropellos, y no solamente de las grandes empresas, estoy pensando en el profesor con sus alumnas, el empleador con sus mujeres trabajadoras. Tenemos una conciencia que antes no teníamos. Y yo creo, para poner las cosas así en forma equilibrada, destacar que esos también son buenas señales. Tenemos esas buenas señales, pero también hay que hacerse cargo de inquietudes. Hemos visto episodios bastante violentos en el Congreso. ¿Cómo hacer, cómo preocuparnos para que no se replique eso, para que las presiones, ya sean de redes sociales, amenazas, incluso funas, no puedan de alguna manera hacerle daño a este proceso que hay que cuidar tanto, Mariana? Pero a mí me preocupa, por ejemplo, yo comparto con Patricio que hay esta apertura a estos nuevos temas, pero hay un fanatismo también. Entonces, no es una apertura tan equilibrada, al menos en los líderes. Por ejemplo, tenemos recién el caso de una candidata alcaldesa aprobada, o sea, apoyada por el Frente Amplio y por los jóvenes, básicamente los jóvenes políticos. Y esta candidata dijo que ella no era partidaria del aborto libre y le quitaron su respaldo. Era como una, o sea, no había un respeto por esa visión de ella. Tenía que comulgar con una serie de cosas que a ella tampoco se la anticiparon. O sea, hay una especie de fanatismo en estas nuevas ideas. Y yo creo que es muy, que eso también es complicado. Por ejemplo, el movimiento feminista, yo le tengo respeto al movimiento feminista, pero quiere imponer una posición sobre el resto de la sociedad. Es muy totalitario. Se han convertido en movimientos muy totalitarios. Y eso lo encuentro preocupante. Entonces, ¿son signos de esperanza? Sí, pero creo que yo tengo confianza en la sensatez de los chilenos. Y hemos vivido situaciones más difíciles que esta. La dictadura, la salida de la dictadura también, muy difícil, conflictiva, pero tengo muchas aprensiones y tenemos que estar conscientes de ellas. Finalmente, Pierre, después de esta conversación, ¿con qué sensación se queda usted también? Después de haber vivido un proceso similar, ¿cómo ve el nuestro? Soy un optimista y yo pienso que la experiencia del último año ha desarrollado en la sociedad más solidaridad, el hecho que tuvimos que luchar juntos contra esta pandemia. Yo pienso que yo comprendo los problemas de fanatismo, de polarización, es mundial, pero yo pienso que al mismo tiempo
hay más solidaridad hoy después de un año de la pandemia. Ojalá que va a inspirar los centristas, los consensos de valores comunes, de no imponer a otros como fanatismo o excesos. No debería estar así en la Constitución. Fanático del derecho, pero derecho a todos. Sí. Muchas gracias, Pierre. También muchas gracias, Mariana y Patricio. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido hoy. Esperemos quedarnos todos con el optimismo entonces. Pues muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente. Antes de despedirnos, queremos darle también la palabra a Patricia nuevamente para que nos dé una mirada a modo de conclusiones. Patricia. Está en silencio, Patricia. Perdón. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de Mariana, de Pierre, de Patricio, de Bárbara en este interesantísimo encuentro. Creo que ha sido una discusión muy profunda y que ha sido tremendamente útil escuchar de Pierre la experiencia canadiense en torno a su Carta de Derechos, estando tan próximos a un proceso constituyente. Bueno, este tipo de discusiones es la que queremos fomentar en nuestro Trust Talks, generando confianzas para Chile, y quiero aprovechar además de dejar los invitados para nuestro próximo encuentro, a nombre de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Gracias, Muchísimas gracias, Patricia, por las palabras. Muchas gracias también por la instancia de poder desarrollar, como dicen ustedes, conversaciones en profundidad que tanto se necesitan en estos tiempos. Una vez más, quisiera agradecer a los invitados, nuestros panelistas, también a la Cámara, y por supuesto, la presencia de estos grandes invitados que nos entregaron esta visión particular en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Quiero también agradecer a quienes hicieron posible que estemos aquí, nuestros patrocinadores, la Embajada Canadiense, Barrick, Deloitte, Scotiabank, Tech y Transelec. No los quiero dejar invitadísimos, tal como lo decía Patricia, al próximo Trust Talks, donde vamos a tener el honor de contar justamente con el autor de la inspiración que generó todos estos encuentros, el autor de Trust, ex gobernador de Canadá, David Johnston, y el expresidente de Chile, don Ricardo Lagos, en un importante diálogo para poder seguir generando confianza en nuestro país y en los desafíos que vamos a seguir enfrentando. Muchas gracias por habernos acompañado, los dejamos invitados para el próximo encuentro, que tengan un muy buen día.